más allá del deporte. Amigos, es un placer recibirlos en esta su serie, Deporte más allá del deporte. Aquí veremos algunas historias que por su importancia pasaron del ámbito deportivo al social. El deporte ha demostrado que tiene la capacidad especial de ser un elemento que apoya e inspira a la gente a sobreponerse después de alguna desgracia. Para muchos atletas, la fama y fortuna que logran con el deporte también conlleva una responsabilidad social, y muchos de ellos, con sus actuaciones, han ayudado para que poblaciones enteras aparten su mente o incluso terminen de superar algunas tragedias que han padecido. Por otro lado, las tragedias también inspiran a algunos deportistas a ir más allá de lo que se considera su tope o su nivel de juego. Una tragedia puede ser el mayor de nuestros bienes si nos la tomamos de una manera que nos permita crecer. Louise Hay. El ser humano tiene la capacidad para superar las tragedias. A esa capacidad, la psicología le ha llamado resiliencia, palabra del latín resalire, que significa rebotar, y es usada en la física para designar la capacidad de algunos materiales a volver a su estado o forma natural, después de haber sufrido presiones deformadoras. Es la capacidad de una persona de soportar la presión del medio o de alguna circunstancia adversa y no perder sus características ni su capacidad de afrontamiento, o sea, cómo sobrelleva el estrés. Este término empezó a ser empleado en las ciencias sociales en los años 80, inicialmente para describir a personas o grupos capaces de desarrollarse psicológicamente sanos, a pesar de vivir en contextos de alto riesgo, como entornos de pobreza, familias multiproblemáticas, situaciones de estrés prolongados, confinamientos, violencia, etc. La resiliencia nos habla, exactamente lo dice la palabra, la resistencia que puede tener el individuo, llámese a nivel social, llámese a nivel económico o físico. Son muchos estereotipos que ellos tienen que brincar. La resiliencia que ellos presentan puede ser económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de resiliencias nos llevan a ver al individuo cómo va superando todo este tipo de situaciones adversas a su entorno para poder llegar a una meta, hablando del deporte, ¿no? El término se usa también para designar la capacidad de un ser humano o un grupo de personas de recuperarse a los efectos nocivos después de haber sufrido experiencias notablemente traumáticas, especialmente catástrofes naturales, guerras, epidemias, etc. La resiliencia no es algo que todos los humanos tengan, es algo que se va desarrollando y hay personas o grupos que incluso carecen de ella. La resiliencia puede aparecer en tres formas. La primera como estabilidad o resistencia, que es cuando se permanece competente o en un buen estado frente al golpe, asimilándolo, absorbiéndolo. La segunda es como recuperación, donde una persona o grupo regresan a su estado original, después de algunas alteraciones o daños notables por situaciones adversas, siendo quienes se recuperan con mayor prontitud, mucho más resilientes que aquellos a los que se les toma mucho más tiempo o que difícilmente se llegan a recuperar. La tercera es como transformación, mucho más compleja que los anteriores, ya que en esta las personas no solo son capaces de superar las alteraciones o los daños sufridos, sino que terminan saliendo fortalecidas de las situaciones de amenaza. Aquí se hace énfasis en la capacidad de aprender, la creatividad, la adaptación a los cambios y aprovechar las fortalezas y las oportunidades, en vez de los peligros y las debilidades. Fue en Latinoamérica donde los desastres naturales se añaden a la pobreza y la desigualdad, donde se originó el término de resiliencia comunitaria, concepto aún más reciente que la resiliencia individual, y que se refiere a los aspectos de afrontamiento de los traumas y conflictos colectivos, como aspectos psicológicos adicionales a las respuestas individuales al estrés. En este caso, se habla del sistema social y de las instituciones y sus mecanismos de respuesta frente a las adversidades, y que considera tanto los recursos tangibles como recursos materiales y humanos, tanto como de los intangibles, donde destacamos, entre otros, la identidad cultural, la autoestima colectiva y el humor social. Es dar un apoyo, no nada más económico, sino social, del impacto que van a tener a nuestra juventud a nivel mundial.
hay que dar más apoyo, tanto a nivel emocional como económico, para que ellos se sigan desarrollando adecuadamente y proyecten una imagen sana que llega a muchos televidentes. Creo que en la actualidad no se ha tenido más la conciencia de cómo el deportista puede llegar desde lo más alto hasta lo más bajo de los estratos sociales, teniendo un impacto emocional, psicológico, mental y emocional. Puede gustarnos o no, pero es innegable la ayuda que la respuesta humorística tiene al aligerar o quitar la amargura o situaciones difíciles, a tomar distancia emocional y permitirnos con esto poder analizar de forma más objetiva las situaciones. La capacidad de reírnos juntos de estereotipos sociales, políticos o religiosos refuerza los lazos de pertenencia y hace más resiliente a la comunidad. Y la resiliencia se puede, como decíamos hace un momento, construir. Y de este modo, no todas las personas participan en el mismo momento de la misma habilidad, pero tenemos la ventaja de que la podemos desarrollar de cualquier forma. O sea, todos vamos encaminados hacia el mismo punto, hacia el mismo objetivo, y en este caso la resiliencia es la meta. Las experiencias dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Ese es el caso de la resiliencia, y como grupo y como mexicanos lo sabemos. En muchas ocasiones, eventos deportivos o deportistas ha ayudado a comunidades enteras a sobreponerse de las tragedias, debido a que hay mucha carga de identidad cultural y autoestima colectiva en la figura de estos deportistas o de los equipos a los que pertenecen. Muchos tienden a idealizar las aspiraciones y el orgullo de la comunidad en las figuras deportivas, a quienes llegan a venerar como héroes. Y es precisamente cuando se está en situaciones críticas, cuando las comunidades más anhelan la presencia de un héroe. Casi siempre esperamos que sean nobles, que sean muy sociables, que sean exitosos, porque los tenemos como en una ideología. El individuo siempre busca el tener una ideología, una afinidad. Yo me parezco a él porque me gusta el soccer. Yo me parezco a él porque a lo mejor estudié lo mismo. Yo me parezco a él por la misma comunidad. Entonces sí es muy importante el impacto que tienen los deportistas en todos los individuos. Encuentra ese lugar en tu interior, en el que hay alegría, y esta será la que se encargará de quemar el dolor. Joseph Campbell. Era el 31 de mayo de 1970. La atención del mundo estaba concentrada en el primer partido del Mundial de Fútbol México 70. El país local arrancaba el primer juego del Mundial ante la Unión Soviética. Minutos más tarde, a 92 kilómetros de la ciudad de Chimbote, en la costa peruana, un sismo de 7.9 grados de magnitud tomaba por sorpresa a la población peruana que observaba el partido. Perú llegaba a un Mundial. Luego de 40 años de no haber participado, contaba con una generación joven de estrellas, la cual sería conocida como la generación de oro. En un principio, el impacto del terremoto fue subestimado por las autoridades peruanas en la capital, Lima, ciudad que prácticamente había escapado ilesa al fenómeno. Sin embargo, con las comunicaciones cortadas, poco a poco se fue conociendo la devastación sufrida. Incluso tardaron varios días en poder acceder a la zona de los Andes. Los jugadores no sabían lo que había pasado. Les era prácticamente imposible comunicarse en un principio con sus familiares, y al igual que el país entero, desconocían la verdadera magnitud de lo que había sucedido. En ese primer partido contra Bulgaria salieron luciendo un cintillo negro honrando a las víctimas del terremoto, a quienes dedicaban el Mundial. Un alto directivo, el doctor Menchaca, arengó al equipo para esforzarse en homenaje a las víctimas del sismo. El partido era parejo, pero cayeron 2 goles búlgaros con un enorme e inspirador espíritu. Los peruanos vinieron de atrás y terminaron ganando el juego 3-2. Lograron su pase al vencer a Marruecos y calificaron segundo, después de Alemania. En cuartos de final fueron vencidos por el mejor equipo del Mundial, Brasil. La que ha sido la mejor actuación peruana en su historia, terminó dándole ánimos a una sociedad devastada por la tragedia e hizo una diferencia importante en el proceso de la recuperación de su pueblo. Se dice que a su llegada a Lima, un niño les dijo: Yo tenía mucho miedo por el temblor, pero cuando le ganaron a Bulgaria, yo ya no tuve miedo. No existe nada malo en nuestros hogares y país.
que un poco más de compasión, cuidado y amor no puedan curar. Somos todos hermanos y hermanas y debemos ayudarnos mutuamente cuando es necesario. Roberto Clemente. Hay deportistas que entienden la importancia y el poder que su imagen representa para la comunidad y asumen un rol ejemplar. Lo que pasa es de que todos los individuos buscamos lo que son figuras o patrones de conducta a seguir. Recuerda que estamos constituyendo nuestra personalidad. Entonces somos de imágenes, somos de héroes, somos de seguir el común denominador. ¿A qué nos referimos con esto? Sí, es muy importante el que los deportistas sepan el impacto social que tienen a nivel infancia, porque van a ser imitados en su comportamiento, en su físico y en su común denominador. Uno de los mejores ejemplos que ha habido en la historia es el del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente. Probablemente el jugador más dominante en la década de los 60. Clemente, nacido en Carolina, Puerto Rico, en 1934, personificaba lo mejor de una cultura que no era bien vista en Estados Unidos antes de su llegada al béisbol de las Grandes Ligas. Clemente fue un jugador excepcional, un verdadero pelotero de 5 herramientas. Concepto empleado en alguien que batea para promedio, con poder, buen corredor de bases, gran brazo y excelente guante. Clemente llegó en 1955 al equipo de los Piratas de Pittsburgh, equipo que llevaba perdiendo más de 100 juegos en sus últimas 3 temporadas. A partir de 1960, temporada en la que finalmente gana la Serie Mundial a los Yankees, y en gran parte el resultado se lo deben al puertorriqueño. Ganaría nuevamente la Serie Mundial en 1971 contra los Orioles de Baltimore, en la cual fue nombrado el más valioso. En su carrera, Clemente se hizo acreedor a 12 guantes de oro, 4 títulos de bateo, un promedio de .317 de por vida, con 3,000 hits, 240 cuadrangulares y 1,305 carreras impulsadas, y el trofeo al jugador más valioso en la temporada de 1967. Su poder ofensivo era quizás superado por su asombrosa defensiva. Cubría el terreno del jardín derecho como nadie, haciendo espectaculares atrapadas y logrando outs con tiros que aún los que lo veían les costaba trabajo creerlos. Sin embargo, para quienes lo conocieron, su mayor cualidad no era su fantástico talento como jugador, sino su lado humano y su tremenda generosidad, sobre todo con la comunidad latina, tanto en su natal Puerto Rico y los países latinoamericanos como en Estados Unidos. Y fue precisamente esa generosidad la que lo llevó a una muerte prematura en 1972. El 23 de diciembre de 1972 a la medianoche, la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, fue devastada por un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter de 30 segundos, seguido por 2 réplicas de 5.0 y 5.2 grados una hora más tarde. El terremoto destruyó el centro de la ciudad y se calcula que murieron más de 20,000 personas. Aunque no se conoce la cifra real, los militares empezaron a desviar la ayuda que llegaba del exterior y la prensa internacional se dio cuenta de ello. Roberto Clemente había juntado un cargamento para damnificados, pero al enterarse de los corruptos manejos del gobierno militar, decidió ir personalmente para asegurarse que la ayuda llegara a los damnificados y no a los militares. Su esposa, Vera Zavala, intentó prevenirlo de hacer el viaje, pero Roberto simplemente le contestó: si vas a morir, morirás. Y se embarcó con el cargamento la noche del 31 de diciembre de 1972. A las 11:40, el DC-7 acababa de despegar del aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. Cayó al mar cerca de la isla, matando a todos sus tripulantes. Muchos consideraban que el sobrepeso del cargamento que llevaban fue la causa del percance. El cuerpo de Roberto Clemente nunca fue encontrado. El luto embargó a la afición beisbolera y al mundo en general. Un extraordinario ser humano literalmente había dado su vida por asistir a una comunidad en desgracia. Clemente entró al Salón de la Fama en 1973, siendo el primer latinoamericano en lograrlo. Ese mismo año, en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, las Grandes Ligas dieron a conocer el Premio Roberto Clemente, que se otorga cada año a aquellos peloteros que realizan labores destacadas en el deporte y en la comunidad. Roberto Clemente fue para los latinoamericanos lo que fue Jackie Robinson para los afroamericanos en el béisbol.
Habló por los latinos. Fue el primero en hacer valer sus palabras. Luis Mayoral. En la vida pasan cosas malas. Cómo respondo frente a ellas define mi carácter y la calidad de mi vida. Puedo elegir sentarme en una tristeza perpetua, inmovilizado por la gravedad de mi pérdida. O puedo elegir elevarme sobre el dolor y atesorar el regalo más preciado que tengo, la vida. Walter Anderson. En el 2003, y con la justificación de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos miente al mundo diciendo que hay evidencias de que Irak ha retomado su programa armamentista y ahora posee armas de destrucción masiva. Comienza la ocupación militar a la que llaman Operación Libertad Iraquí, que durará hasta el 2011. Sin embargo, había deportistas en Irak que, pese a la guerra, aún querían participar en las Olimpiadas. Tomando fondos incautados al derrocado gobierno y con el patrocinio de algunas naciones como Japón, los atletas iraquíes pudieron participar en Atenas 2004. Pero quienes tuvieron una actuación memorable fue su selección de fútbol, la cual, con el simple hecho de haber clasificado en medio de la guerra, era ya un motivo de orgullo. Los futbolistas lograron su pase hasta semifinales, perdiendo la medalla de bronce contra Italia. Al principio de las catástrofes y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el primer caso, aún no se ha perdido la costumbre. En el segundo, se ha recuperado. Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad. Albert Camus. El 15 de abril de 1989, en el estadio Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, un nuevo partido de fútbol entre Liverpool y el Nottingham Forest en las semifinales de la Copa de Inglaterra, 96 personas, todos aficionados a Liverpool, perdieron la vida. La versión oficial señalaba a los aficionados de Liverpool por conductas violentas, intoxicación alcohólica y de haber entrado al estadio sin boletos, lo que había provocado sobrecupo. 4 años antes, en la final de la Copa de Campeones de la UEFA, entre Liverpool y la Juventus de Turín, habían muerto 39 personas en el estadio Heysel de Bruselas, Bélgica, y se había culpado a la violencia de la afición de los Reds. Ahora el gobierno de Margaret Thatcher culpaba a los sospechosos comunes nuevamente. Los familiares de las víctimas y gente que los apoyaba investigaron e iniciaron la demanda más larga de la historia jurídica inglesa. La prensa y el gobierno culpaban a los fans de los Reds, y el mundo estaba en su contra. Un documental en 1996 cambió la percepción de la sociedad y el destino del juicio. 25 años de lucha incansable de los familiares se necesitaron para hacer justicia y probar que el sistema sí puede funcionar. Eso terminó fortificando a la sociedad inglesa. Y cuando uno tiene esta experiencia y se reconoce en el otro, se reconoce en alguien que tiene esa experiencia y la logra hacer plena, bella, magnífica, te despierta toda esa conexión con la vida. Ustedes son un ejemplo de lo que es posible cuando, frente a la tragedia y la dificultad, las personas buenas se unen, se dan la mano y construyen un futuro mejor. Barack Obama, Nueva Orleans, 2015. A finales de agosto del 2005, se formó en las Bahamas el fenómeno meteorológico llamado Katrina. Lo que empezó como tormenta tropical al entrar al Golfo de México se convirtió en huracán categoría 5. Katrina, bajo su intensidad de categoría 2, antes de impactar en el puerto de Nueva Orleans, ciudad en la que parte de su área metropolitana se encuentra bajo el nivel del mar. Ya se anticipaba que la marejada ciclónica provocada por el fenómeno podría ser devastadora. En efecto, los diques que protegían el puerto y la entrada del río Mississippi colapsaron. Un día antes, cuando el huracán estaba en categoría 5, ya se había ordenado la evacuación obligatoria de la ciudad. También se designaron varios refugios de emergencia, entre ellos el estadio Superdome, casa del equipo Santos de la NFL. Más de 26,000 personas permanecerían en el estadio varios días después de que Katrina inundara cerca del 80% de la ciudad. Los locales habían pasado del lamento al enojo y en el proceso de la reconstrucción fueron aprendiendo cosas muy importantes que los harían crecer como sociedad.
Esa temporada los Santos tuvieron que jugar como locales en otros estadios, como en San Antonio, Nueva York, Baton Rouge y Detroit. El dueño del equipo intentó mudarlos a la ciudad de Los Ángeles, aunque la liga se opuso. Terminaron la temporada en el sótano con marca de 3-13. Al igual que la ciudad, el equipo empezó su reconstrucción. Reggie Bush, Drew Brees, Marcus Colston y el coach Sean Payton llegaron al equipo, regresaron al Superdome hasta la tercera semana y milagrosamente llegaron a pelear por la final de la conferencia contra Chicago, quienes perderían en el Supertazón contra Indianápolis. Los Santos ahora representaban el espíritu de la recuperación de Nueva Orleans. El sabio no atesora. Cuando más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuando más da a los demás, más obtiene para él. Lao Tse. Quizá el caso más claro y el que realmente empezó el estudio del concepto de resiliencia comunitaria fue el del terremoto de México en 1985. El 19 de septiembre de 1985, cerca de la desembocadura del río Balsas, en el Océano Pacífico, un movimiento telúrico de 8.1 grados en la escala Richter sacudió la costa y el centro de México a las 7:18 de la mañana. Entre las zonas más afectadas se encontraba la Ciudad de México. El número exacto de las fatalidades se desconoce. La cifra oficial, que para muchos observadores resultaba ridícula, era de 3.192 muertos y se llegó a calcular por el Banco Mundial en 20.000, mientras que los cálculos del Sistema Sismológico Nacional fueron cercanos a 40.000. Increíblemente fue la sociedad mexicana, en una muestra extraordinaria de autoorganización y cooperación, la que tipificó perfectamente el concepto de resiliencia comunitaria. Pocos meses después del mayor desastre histórico del país, este se había puesto en pie y agilizaba aún más su recuperación. Mucho se habló del impacto solidario de la sociedad civil mexicana y de lo que su desinteresado esfuerzo y tremendo trabajo lograron para que finalmente se pudiera llevar a cabo una Copa Mundial, que ya esta había sido rechazado por Colombia. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea para reparar el daño. William Shakespeare. Las noticias de cada día no eran halagadoras y la energía se iba acumulando en un país humillado y golpeado por crisis y desgracias. Y no se sabía a ciencia cierta qué era lo que podía ocurrir con un pueblo que llevaba años soportando muchas presiones, las cuales el sismo no había hecho más que potenciar. El Mundial se podía convertir en una posible válvula de escape, que liberara gran parte de esa energía acumulada, pero a su vez, también podía ser un motivo para que finalmente estallara. Aquel que tiene un porqué vivir se puede enfrentar a todos los comos. Federico Nietzsche. El Mundial empezó el 31 de mayo, donde Italia enfrentó a Bulgaria en el Estadio Azteca. El público, reunido en el Azteca, le propinó al presidente de la Madrid una fuerte abuchada que recorrió el mundo entero. Esa sensación de energía contenida sería muy evidente en el primer juego de la selección en contra de Bélgica. Después de abuchar con todas sus fuerzas, nuevamente el presidente Miguel de la Madrid, al momento del himno nacional, falló el sonido local. Por un momento el estadio con más de 110,000 personas quedó en silencio. De repente, como si hubiera un conductor de orquesta dando indicaciones, 100,000 personas puestas de pie entonaron el himno nacional. Los jugadores entendieron lo que pasaba y se formaron en un instante. En ese momento, el mundo realmente entendió lo que estaba pasando en el alma del pueblo mexicano. En el proceso de desarrollo, por supuesto, también para la gente joven, que es quien practica posiblemente los deportes con más conciencia, algunas de las fases del desarrollo, como lo planteaba Erikson, uno de los teóricos de la adolescencia más reconocidos, es el desarrollo de la identidad. Y este proceso de identificación nos permite, a través de estos modelos positivos, reconocernos como gente competente, como gente que puede desarrollar metas, lograr objetivos, y estas tareas del desarrollo propias de la adolescencia o de la juventud en esta etapa es en buena medida para lo que nos sirve tener un modelo positivo que no es la familia. O sea, ya no van a ser los padres, sino que tenemos que buscar modelos de identificación fuera de nuestra familia de origen, y ahí es donde encontramos
estrellas musicales, artistas. Para los que son más introvertidos, posiblemente algún artista plástico, un fotógrafo con el que te identificas. Y por supuesto que en la esfera deportiva tenemos a los grandes héroes que nos van a permitir esta identificación y un modelo constructivo. Entonces sí juegan un gran papel para la gente que está en procesos de desarrollo. El partido lo terminó ganando la selección mexicana 2-1 y esa noche la gente se volvió loca en las calles de todo el país. El ambiente se sentía muy tenso, todo se magnificaba y el ambiente se sentía eléctrico. Un titular al día siguiente decía: Hugo salvó la patria. En octavos de final, México venció 2-0 a Bulgaria y la gente se volvía loca. Sin embargo, salvo casos aislados, siempre se mantuvo la ecuanimidad, aún en los excesos. Alemania era el siguiente y el cerrado juego se fue a penales, perdiendo México 4-1. Si bien había un sentimiento de tristeza por haber perdido, el hecho de que hubieran estado tan cerca, que hubieran sido contra Alemania, que como de costumbre se hubieran perdido en penales, cosa que parece ser un hándicap genético para el fútbol mexicano. De alguna forma había bajado el nivel de frustración en la gente y el resto del mundial continuó en orden. México se había levantado literalmente de sus ruinas y la fuerza solidaria de su gente quedó como muestra la humanidad del poder que tenemos los seres humanos de no solo sobreponernos a las desgracias, sino de salir de ellas fortalecidos. El sismo fue una tragedia de gran magnitud, pero la comunidad demostró que era capaz de organizarse, de entregarse de forma altruista, de sobreponerse y de crecer en el proceso. Y una de las cosas que ayudó a que esto se hiciera posible en tan corto tiempo fue sin duda el deporte.